tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este auditorium de la Corte Superior de Justicia de Junín, a nombre de la Comisión de Capacitación 2018. El día de hoy, con la importante ponencia sobre el tema el interés superior en el niño en la Ley 3466. Está con nosotros el día de hoy la doctora Fátima Castro Avilés, docente de la Universidad San Martín de Porres y también docente de la Academia de la Magistratura, para quien en un son de bienvenida le damos un cariñoso voto de aplausos. También el día de hoy van a acompañar en calidad de panelistas la doctora Félixida Luján Sosnávar, juez superior titular de esta Corte, con un voto de aplausos para ella. De igual manera nos acompaña la doctora Teresa Carrera Fuente, juez del primer juzgado de familia de Huancayo, que nos acompaña como ponente. Un voto de aplausos. Vamos a iniciar esta capacitación correspondiente al día de hoy, sin antes invitar al doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, presidente de la Comisión de Capacitación, para las palabras iniciales en esta secuencia del día de hoy, precisamente en el mes de Derecho de la Familia. Vamos a invitar por favor al doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo. Lo recibimos con voto de aplauso. Doctora Fátima Castro Avilés, estimados colegas panelistas, la doctora Félixida Luján Sosnávar, juez superior titular, actualmente presidente del Jurado Electoral Especial de Pampas de Ayacaja, la doctora Teresa Cárdenas Fuente, juez del primer juzgado de familia de Huancayo, y bueno, lamentablemente el doctor Víctor Toro Delgado, por motivo de fuerza mayor, no ha podido concurrir. Bienvenidos a todos ustedes, doctora Fátima. Bienvenida a Huancayo, lo acogemos con los brazos abiertos. Fíjese la cantidad de personas que han venido a escucharla. El derecho de familia en Huancayo tiene bastante auditorio. Yo me he quedado sorprendido. Creo que debe replicar esta mes de la familia más adelante. Este tema del interés superior del niño, que ha significado muchas loas, muchos beneficios, pero también detractores, señala que con este interés superior del niño se pretende justificar lo injustificable. En fin, eso será materia de debate en la exposición de la doctora Fátima Castro Avilés. Y quiero aprovechar, queridos amigos, para invitarlos a dos actividades centrales más en el derecho a la familia, en el mes del derecho a la familia. El martes 25, apunten por favor, martes 25 de octubre, los esperamos a las 5 de la tarde, que viene el doctor Joel Chipana Catalán. Es un abogado del estudio Castillo Freire, uno de los mejores estudios de Lima respecto al derecho patrimonial, y precisamente viene a hablar sobre los regímenes patrimoniales en el derecho de la familia. ¿Cuántas veces hemos encontrado múltiples conflictos entre cónyuges, entre convivientes, respecto al patrimonio que adquiere durante la convivencia o durante el matrimonio? Esa es la oportunidad para despejar todas las dudas. Y finalmente, apunten por favor, el viernes 28 de octubre, perdón, el viernes 28 de septiembre, ahora a las 5 de la tarde, quedan gratamente invitados todos ustedes para recibir a la doctora María Consuelo Barleta Villarán, que va a exponer principios de proporcionalidad en la justicia juvenil. ¿Cuántas veces a los infractores se le aplican penas que resultan cuestionables? Y es oportunidad para establecer cómo aplicar ese principio de proporcionalidad en la justicia juvenil. Quedan pues también invitados para el viernes 28 a las 5 de la tarde de este mes de septiembre, el mes del derecho a la familia. Doy por inaugurada esta jornada académica y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, y queremos indicar también a todos y cada uno de ustedes que en estos instantes estamos ya intercomunicados con la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, quienes también a través de la videoconferencia están pues, asistiendo y podrán apreciar la exposición de la doctora Fátima Rosalinda Castro Avilés. Precisamente ella es abogada, magíster en Derecho Civil y doctora en Derecho, especialista en Derechos Humanos por el Colegio Universitario Henrik Dunant de Ginebra, Suiza,
ha obtenido el certificado de docencia universitaria y el diploma de estudios avanzados en persona y familia de la Universidad Pública de Zaragoza. Actualmente es consultora legal de la Asociación Solidaridad Países Emergentes, ONG italiana de cooperación internacional, docente del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres y la Academia de la Magistratura. Ha sido responsable técnica del Programa Nacional de Acceso a la Justicia y Justicia en Comunidad de la Corte Suprema, capacitadora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ejerció el cargo de asesora 1 de la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso de la República para la elaboración del Código de los Niños y Adolescentes. Ha sido presidenta del Centro de Estudios de la Familia y el Menor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres de nuestra capital. Con ustedes y en esta tarde para el tema del interés superior del niño en la Ley 30466, la doctora Fátima Castro Álvarez. La recibimos con un fuerte y cariñoso voto de aplauso. Muchísimas gracias por la presentación, por el cariño de Juan Cayo, y en especial quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Junín, el presidente, el doctor Ricardo Corrales Melgarejo, muchas gracias por la invitación, en especial a la doctora Persia Luján, juez superior titular, que es una persona que yo admiro muchísimo, igual que la doctora Teresa Cárdenas. Le agradezco muchísimo su invitación, al doctor Ciro Rodríguez Aliaga, la doctora Miriam Cárdenas Villegas, el doctor Machuca Urbina, y realmente agradecerle a esta Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Junín, que en el mes de la familia ha tenido a bien desarrollar temas tan importantes como todos estos cambios legislativos que se han dado en nuestro país, que implican no solo una reforma, sino el cambio de modelo y de paradigma en cuanto a lo que se entiende por familia en nuestro país. Muchísimas gracias, doctores, y paso a exponer el tema para el cual he sido invitada. Muy bien, si me facilitan un micro, por favor. Muy bien. Entonces, aprovechando estos minutos, porque incluso tener mucha cercanía al público, conversar, porque en realidad una conferencia o una capacitación no debe ser un monólogo, sino también interactuar con las personas, ya que estamos en estos temas tan humanos que necesitamos realmente interactuar con las personas y con el público y sentirnos que cuando estamos hablando, los ponentes, sentimos que hay un cambio, que hay interrogantes en las personas que nos escuchan y que definitivamente sienten que estamos aportando en algo al cambio de mentalidad que hoy en día se está dando en nuestro país. Muy bien, me ha tocado hablar sobre el interés superior del niño, un tema que me apasiona, como todos los temas en relación a... Si alguien me ayuda con poder pasar eso, por favor. Gracias. En relación a todos los temas de familia. En el Perú, hace unos meses, ha comenzado a producirse un terremoto jurídico. Es decir, en el Perú se está cambiando una serie de disposiciones legales, de normas, con la finalidad de establecer un nuevo modelo de protección tanto de la familia como de la niñez y la adolescencia. Muchas personas no han percibido este cambio de modelo, pero es bueno que hoy día entremos a conocer este nuevo modelo, estos nuevos paradigmas y estos cambios legislativos que afectan la vida de la familia peruana y de cada uno de nosotros y de las personas que son víctimas de violencia, las personas que en realidad
necesitan la protección legal del Estado para poder ejercer sus derechos de manera efectiva y sobre todo de aquellas personas en condición de vulnerabilidad. Veamos. En primer término, el objetivo de todos estos cambios legislativos ha sido el siguiente: garantizar el derecho de la niña, niño y adolescente a vivir y a tener una familia. Esto es el objetivo principal. En segundo lugar, que el interés superior del niño sea considerado y aplicado de manera objetiva. Y esa es una decisión que tomó la comunidad internacional, porque como muy bien decía el doctor Ricardo Corrales, el interés superior del niño ha sido utilizado de manera muy subjetiva, arbitraria, no solo en las resoluciones judiciales, sino también en todos los tipos de resoluciones administrativas o soluciones a la problemática familiar. Entonces se ha tratado, a través de esta nueva legislación, de crear criterios objetivos para su aplicación, de tal forma que no hay espacio para la subjetividad del que va a aplicar el interés superior del niño. Pero veamos estos cambios. En primer lugar, se ha ampliado el concepto de familia en el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Familia en el Perú se entiende por aquella grupo humano que convive con el niño, la niña o el adolescente. Es decir, el criterio de convivencia es el criterio determinante para saber si estamos ante una familia de origen de niño, niña o adolescente. Tenemos entonces que la familia de origen de un niño, niña o adolescente será con la que el niño convive. Y el caso será familia extensa con la que el niño no convive. ¿Y para qué se ha hecho esta ampliación del concepto de familia? Porque el otro objetivo de todo este cambio legislativo es que los niños, niñas y adolescentes del Perú no sean albergados en centros de atención residencial. Y en caso de que tengan problemas o conflictos familiares, controversias familiares o sean víctimas de violencia, la solución para ellos sea un medio familiar, si no lo pueden hacer con su familia, con una familia sustituta, pero que los niños no deben estar institucionalizados en albergues, porque ya está demostrado que esos niños que están institucionalizados en albergues, ¿no es cierto?, son víctimas de violencia, son víctimas muchas veces de abuso sexual y son revictimizados después de haber sufrido violencia en sus familias o haber sufrido situaciones de desprotección familiar. Entonces, dentro de esta dinámica de que se ha ampliado el concepto de familia, hoy en día en el Perú se ha regulado y se ha diferenciado lo que es situación de riesgo de situación de desprotección familiar. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque muchos niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de riesgo estaban siendo institucionalizados en los CAPS. No es posible que en el Perú haya un niño que tenga un mal comportamiento, un adolescente que tenga problemas de conducta y que esté internado en un centro de atención residencial. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque el Estado peruano se está obligando a través de todo este sistema de fortalecer las competencias parentales de los padres para que puedan criar adecuadamente a sus hijos. Y ahí me quiero detener. Asistimos a una modificación de lo que es la patria potestad. Ya no es lo que dice el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, donde hay una relación de poder de padres e hijos. Y el hijo es simplemente un objeto de tutela. Desde el momento que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el niño es sujeto de derechos, quiere decir entonces que merece un respeto por esos padres. Lo que significa que la llamada patria potestad es una función social que debe cumplir un varón y una mujer. ¿Qué quiere decir? Que los padres y las madres están obligados a tres cosas fundamentalmente.
a 3 deberes fundamentales. Primero, protección. Segundo, cuidado. Tercero, formación o educación. Esos 3 deberes son deberes que deben cumplir los padres, tanto el padre como la madre. Y si no los cumplen, entonces están perjudicando el interés superior de sus hijos. ¿Qué está haciendo este nuevo modelo? Está diciendo, muy bien, ¿qué pasa con los padres y las madres peruanas? Tienen un problema muy serio aquellos padres que cometen violencia contra sus hijos, o los abandonan, o los descuidan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer este concepto de competencias parentales. Es decir, vamos a fortalecer las competencias parentales de los padres. Es decir, vamos a fortalecer la competencia de la madre o padre para educar, para criar y para proteger. ¿No es cierto? Entonces, estas competencias parentales forman parte del concepto de la patria potestad. Por eso que hoy día se conoce como responsabilidad parental. Y también analizar los estilos educativos de los padres. Porque hay el estilo permisivo, que el estilo permisivo de los que los padres no ponen límites a sus hijos, pueden tener hijos con problemas de adicciones, hijos con problemas en el futuro de infracción a la ley penal, el estilo negligente, el descuidarse de los hijos, o el estilo autoritario de realmente educarlos en base a la violencia. Creer que es normal educar en base a la violencia, que es el castigo físico y humillante. Por lo tanto, esos 3 estilos educativos perjudiciales para los niños tienen que cambiar. Entonces, este modelo de la patria potestad nos dice que hay que desarrollar familias que sean familias constructivas, familias democráticas, familias donde se respete al niño en sus derechos. Y el otro problema es que estas familias necesitan el apoyo del Estado, pero que cuando no lo pueden hacer, entonces el Estado dirá, te doy la oportunidad de que mejores tus competencias parentales, pero también te digo algo como Estado. Para mí como Estado en este nuevo modelo, que es un modelo que se ha adaptado de la comunidad internacional, tan importante es la madre como el padre. Por lo tanto, se establece como un principio básico la corresponsabilidad o la coparentalidad. ¿Qué significa esto? Que la madre y el padre tienen la obligación de educar y criar a sus hijos sin distinción de sexo, y que tienen la obligación de hacerse cargo de ellos. Es un principio que se incorpora al modelo. Pero que no debe decirse que la madre es la que se sobrecarga con toda la crianza y el padre simplemente es el proveedor económico de los alimentos. Eso ya no funciona. Una familia que está basada en relaciones democráticas tiene que haber una igualdad en el cumplimiento de deberes y en el ejercicio de derechos. Otro aspecto que se ha incorporado al modelo de la familia peruana es reconocer la autonomía progresiva del niño y la niña. ¿En qué consiste esto? Que de 0 a 18 años, tú como padre tienes la obligación de ¿qué? Hemos dicho, proteger, cuidar y educar. Lo que significa que de 0 a 18 años tú como padre tienes que acompañar a tu hijo en ese proceso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, porque también ha cambiado el derecho de personas, que ese niño, cuando llegue a los 18 años, sea una persona autónoma e independiente. ¿Qué significa autonomía? La capacidad de tomar sus propias decisiones e independiente, que no dependa de ti, que sea una persona que
ser una persona madura en la vida y continúe. Esto no es un curso de psicología, es derecho. Es decir, la autonomía y la independencia. A mayor autonomía del niño, menor injerencia de los padres. Lo que quiere decir que es muy importante la opinión del niño, niña o adolescente. Y vamos a poner varios ejemplos para poder entender esto. En un proceso de tenencia, nosotros siempre pensábamos que mamá y papá eran una parte, cada uno representaba una parte. No, señor, el nuevo modelo nos dice que solamente hay una parte, que es el niño, con el cual el juez va a decidir con quién se va a ir, con papá o mamá. Por lo tanto, en este nuevo modelo, el juez tendrá que averiguar cuál es el centro de vida del niño, y no tanto qué es lo que conviene a mamá o a papá. Y además era muy importante su opinión. ¿Ustedes se imaginan que decidan sobre ustedes sin que ustedes participen en el proceso? Que decidan sobre su vida sin que ustedes sean oídos en un proceso, que se les aplique una solución donde a ustedes no le han tenido en consideración cómo usted piensa, qué usted opina. ¿Es justo eso? No es justo. Eso cambió. Hoy en día, el niño y la niña tienen un protagonismo muy importante en el proceso. Por eso que las leyes que se han modificado les reconocen la capacidad procesal en el proceso. Entonces, ¿qué significa autonomía progresiva? Reconóceme como sujeto de derechos, reconóceme que yo puedo opinar, reconóceme que yo estoy haciendo mi vida. Tú no me puedes desarticular mi proyecto de vida a tus intereses particulares, mamá o papá. Y una de las tareas fundamentales de los padres, que es importante que esto se difunda, es que los padres estamos obligados a hacer un proyecto de vida para nuestros hijos e hijas. No es darle maicito como un pollito, no solo de pan vive el hombre. Lo que significa que si yo, un ejemplo, tengo un hijo de clase media, yo todo el día trabajo, ese chico va al colegio, llega a la tarde hasta casa y está solo viendo internet, sujeto posible o víctima posible de un abuso sexual, de un depredador en internet, yo soy responsable porque no me he preocupado por hacerle un proyecto de vida. ¿Qué significa un proyecto de vida? Que me tendré que preocupar por las horas de ocio que ese hijo mío tiene y ver quiénes son sus amigos y preocuparme de su proyecto de vida para que cuando llegue a la adolescencia tenga metas, tenga objetivos y que ella sepa cuál es el camino que va a seguir en su adultez, qué va a estudiar, qué va a hacer, cuál es su vida. No mi egoísta punto de vista como padre que yo quiero que haga lo que a mí me parece. Eso es la reivindicación de los derechos del niño. Pero no solamente son derechos, porque la ley le dice, mira, así como te doy derechos, así como te doy opinión, así como te reconozco capacidad, también te reconozco responsabilidad, porque este modelo tiene que venderse con derechos y responsabilidades. No solamente se trata de puros derechos y nada de responsabilidades. Por eso se denomina autonomía progresiva. A mayor derecho que te concede el derecho, mayor responsabilidad te exige el derecho. Entonces, otro tema importante que tenemos que nosotros trabajar es decir, muy bien, hay padres y madres buenos y padres y madres que no lo hacen muy bien. Y los propios padres, antes decíamos niño en estado de abandono. Eso hoy en día es una palabra peyorativa, estigmatizante. Porque ese niño está en esa situación, ¿saben por qué? ¿Quién tiene la culpa? Los padres, la madre o el padre. Por esa razón que se ha cambiado el nombre, no por ser modernos. Un niño en situación de esa naturaleza se le denomina niño o niña en situación de desprotección familiar. Porque lo que se quiere visibilizar que ese niño esté en esa situación porque hay una madre y un padre responsable de esa situación. Por esa razón que el sistema dice que cuando existe esta situación hay que definir
si el niño está en situación de riesgo o el niño está en situación de desprotección familiar. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una niña que es abusada sexualmente por su padrastro y la madre consiente esa situación y no denuncia, esa niña, esa madre, ¿qué obligación tiene? ¿Qué obligación está cumpliendo de las 3 que le he dicho? Proteger. ¿Es una buena madre? No. ¿En qué situación ha colocado a su hija? En desprotección familiar. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Para saber si un niño está en desprotección familiar o riesgo, hay 2 indicadores. Primer indicador es la afectación de la situación en el niño. La niña se quiere suicidar porque la han violado. ¿Está afectada? ¿Es grave o no es grave? Es grave. Segundo, la actitud de la familia de origen. ¿Cuál es su actitud? Si la mamá denuncia y va a la policía, ¿qué está haciendo la mamá? La está protegiendo. Por lo tanto, en ese caso, la niña está en situación de riesgo, pero no está en situación de desprotección familiar. Cuando un niño está en situación de desprotección familiar, cuando no tiene ni un familiar que ejerza el rol de protección. Que quede claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? El juez asume la competencia de protección familiar porque el único que tiene la competencia de separar a un niño de su familia es el juez. Y le dice a esa madre, te separo de tu hijo porque no has ejercido el rol que te corresponde, no has cumplido tu función social, por lo tanto, te suspendo la patria potestad y voy a dar a tu hijo o a tu hija, ¿a dónde lo voy a enviar? ¿A un CAR? No. Adopción todavía no, adopción es la última rápido. Voy a buscar en la familia, a la tía, a los abuelos, a los primos, a todo el mundo, a ver con quién esa niña se queda en acogimiento familiar. ¿Por qué se ha derogado la ley de acogimiento familiar? Y se ha dado una nueva ley. Porque hoy en el Perú se permite que las familias acogedoras puedan adoptar. Y se permite que las familias acogedoras tengan derecho de preferencia para la adopción. Es decir, la familia de un niño no necesariamente son los vínculos biológicos. ¿Qué es lo que manda en un mundo moderno? Padre es quien cría. Porque un hombre puede haber donado su semen, una mujer puede haber donado sus óvulos, una mujer puede haber salido embarazada, un hombre puede haber tenido un hijo, pero eso no lo hace padre. Lo podrá hacer progenitor, lo podrá hacer progenitora, pero padre, madre es quien cuida, protege, educa y forma. Y el que se preocupa del proyecto individual de vida, ¿qué tienes? De sus hijos. Que no son un estorbo, que no son un adorno y que no son cualquier cosa. Entonces, ¿esa reforma no les parece valiosa? Por supuesto que sí. Y sobre todo se ha reavivado el vínculo, la socioafectividad. ¿Qué significa? Que si un tercero, una madrina de bautizo, de primera comunión, una profesora, un médico, una persona que conoce al niño, que no tiene vinculación biológica, puede ser madre o padre acogedor. Y si hoy en día en el Perú hay alguien que tiene a un niño en situación irregular, es su obligación acercarse a la UPE, a regularizar esa situación y que sea reconocida esa situación como un acogimiento de hecho. El acogimiento de hecho es aquel tercero que no tiene vínculo familiar, pero que se hace cargo de un niño sin obligación legal y que por circunstancias de la vida lo han tenido, no vínculos fraudulentos. Entonces, esas familias van a ser reconocidas por el Estado y si es posible, el propio Estado va a hacer todo lo posible que tengan la tutela para que además de cuidadores sean sus representantes. Y eso va acompañado de la suspensión de la patria potestad. Por esta razón,
la suspensión de la patria potestad y la pérdida de la patria potestad ya no son más vistas como una sanción a los padres, son vistas hoy en día desde el punto de vista del derecho moderno como una medida de protección, porque digamos que en lugar de que el ejemplo que he puesto, que no hubiera sido el padrastro, sino el padre biológico, ¿qué hacemos con un padre biológico que abusa sexualmente de su hija? ¿Cómo protegemos a esa niña? ¿Qué dice el Estado ahora? Le suspendo la patria potestad. Y ahí paras tú. Acá acabaste, acá terminaste esa relación, te suspendo. Y si se demuestra que tú has sido el violador, esa patria potestad se pierde. ¿En beneficio de quién? Del interés superior de la niña. Por lo tanto, estos cambios son importantísimos entenderlos bajo este sistema de análisis. Entonces, ¿les parecería a ustedes justo que esta niña que ha sido violada pase a un centro de atención residencial cuando tiene familia que la puede recibir? ¿Qué va a pasar en ese centro de atención residencial? ¿Se puede revictimizar? ¿Se puede empeorar su situación funcional? Porque ¿cuál es el mejor lugar para un ser humano para su desarrollo integral? ¿Cuál? Aunque la familia tenga defectos, aunque los miembros de la familia sean antipáticos, ¿cuál es el mejor lugar para un ser humano? La familia. Lo que quiere decir que el Estado peruano ha dicho que la base de todos los derechos de los niños y las niñas, ¿cuál es? La familia. Sin familia no hay desarrollo integral de los niños, y por eso un deber de todos nosotros es que en el Perú se desarrollen familias saludables. Ese es un deber. Tenemos entonces que también se ha cambiado la adopción. ¿Por qué se ha derogado la ley antigua de adopciones y se ha sacado una nueva? ¿Porque hay alguien que le gusta modificar y derogar? No, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que los niños sean adoptados y no permanezcan en los albergues. Que en lugar de estar en un albergue, se vayan a una familia sustituta. Por esa razón se ha modificado, y además se ha modificado porque ahora existe la posibilidad de que el niño que es adoptado conozca sus orígenes. Y hay algo que quiero aclarar acá. Por favor, que quede bien claro. No existe el derecho a adoptar. No existe el derecho a adoptar. No es porque yo no tengo hijos, yo tengo el derecho a adoptar y me voy a un albergue y digo, me gusta esta chiquita que tiene rulitos, trencitas y me la llevo a mi casa a ver cómo hago para adoptarla. No es así el sistema. La adopción es una institución que es la institución que garantiza el derecho del niño a tener una familia. Por esta razón, que el sistema de adopciones, las personas, los padres adoptantes postulan. ¿Por qué postulan los padres adoptantes? Porque ellos tienen que demostrar que van a ser los mejores padres para el perfil de ese niño. No ese niño para los padres. No sé si me voy a entender. Eso es la adopción, es una institución tutelar que protege el derecho del niño a vivir en familia y no la que soluciona las familias hijos. Entonces, esa es la verdadera razón de la adopción. Y hoy en día se ha modificado justamente porque se quiere garantizar la adopción. Y la adopción es de dos tipos. Se ha dividido en la adopción administrativa, que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la adopción judicial, mal llamada adopción por excepción. La adopción judicial es una adopción de integración. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la adopción administrativa, yo no conozco al niño que voy a adoptar. Estoy haciendo mérito. A ver qué niño o niña me dan de acuerdo a mi perfil de pareja, o a mi perfil como mujer soltera o hombre soltero. Yo soy la mejor familia para ese niño que me han elegido a mí. No conozco, recién lo voy a conocer al final del proceso. En cambio,
en la adopción judicial, yo sí conozco al niño. ¿Por qué? Porque es el caso de la madre sola que se casa y el marido quiere adoptar a su hijo. Es el caso de la tía, por ejemplo, que quiere adoptar a su sobrino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí se conoce al niño que se va a adoptar. ¿Y por qué se concede la adopción? ¿Por qué el juez la concede? Su palabra es integración, porque lo que hace el juez es reconoce que hay una relación filial. En cambio, en la adopción administrativa se usa el verbo establecer. En la adopción administrativa se establece un vínculo filial, mientras que en la adopción judicial de integración se reconoce un vínculo socioafectivo. Hay unos que se preocupan y me dicen, ¡oh! Se ha derogado la adopción por prohijamiento. No. Lo que se ha hecho es mejorar el sistema. Hoy un tercero que tiene un niño, primero lo puede tener en acogimiento, que puede ser por el propio sistema del Ministerio de la Mujer, ¿no? O acogimiento de hecho, que luego se regulariza. Y luego de eso, sí, no, luego de esa situación, del acogimiento de hecho vendrá la tutela y luego si lo desea el niño, porque el niño tiene que opinar, no es que se adopta porque yo me estoy comprando un objeto, la opinión del niño es básica para ser adoptado, se da la adopción vía judicial, o también la adopción vía judicial es considerada como una adopción de integración porque va a reconocer vínculos socioafectivos, es decir, vínculos ya existentes. Adelante. Bueno, sigamos. El otro tema que es interesante, sigamos por favor, tratar en estos cambios legislativos es el tema de la violencia contra los niños. ¿No es cierto? La violencia contra los niños no ha sido regulada por la ley 3364 y su reglamento. En su reglamento se han dado pinceladas de la regulación, pero no hay una ley especial. Entonces vamos a poner varios ejemplos. Cuando un padre quiere corregir a su hijo a correazo limpio, o para corregirlo lo insulta o lo trata mal, pero su finalidad es corregirlo, la ley en el Perú ha prohibido expresamente el castigo físico y humillante a los hijos. Puede ser causal de suspensión de patria potestad o de violencia contra los padres. Porque la manera de corregir es educar, no gritar, no insultar, no pegar, sino poner límites y educar. Entonces, esta norma que se ha dado en el Perú es expresa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este niño es maltratado sin ninguna razón por sus padres? Estaríamos hablando de maltrato físico. El maltrato físico es causal de suspensión de patria potestad. Miren la reforma que tiene el sistema. Hoy en día, el padre o la madre no pasa los alimentos, no se trata solamente de no cumplir con una obligación económica. Estoy afectando el desarrollo integral de mis hijos, porque si no le doy plata, va al colegio, se compra libros, tiene útiles, tiene ropa, tiene alimentación, o que quiero que todo lo dé gratis el Estado o la suegra. Por esa razón que el Estado ha dicho, ¿saben qué? Vamos a declarar además el incumplimiento de la obligación alimentaria como violencia económica. Como violencia económica. Entonces, hoy en día, en el Perú, nadie le puede pegar a sus hijos. A usted le toman una foto por celular y eso
se puede judicializar. Porque eso está atentando contra el desarrollo integral. Lo que no significa que no vas a corregir poniendo límites, pero de otra manera. Porque en el Perú y en el mundo se ha naturalizado la violencia. Muchas personas tienen baja autoestima, no salen adelante justamente por el problema que han sido cuidados con violencia. Pero el Estado peruano también ha dicho lo siguiente: he observado que en nuestro país hay muchas familias anómalas, muchas familias con problemas, muchas familias que están enfermas. ¿Cuáles son esas familias? Cuando la pareja tiene problemas, todos tenemos problemas, pero la cosa es cómo resolverlos, cómo los resuelvo, cómo enfrento las crisis familiares. Cuando una crisis familiar la vuelvo violencia, estoy en un problema muy serio. Cómo de alguna forma utilizamos a los hijos para vengarnos de la pareja. Los manipulamos porque la pareja nos fue infiel. ¿Cuántas veces queremos hacerle daño a la pareja a través de los hijos? ¿Cuántas veces solamente queremos ser la madre o el padre y olvidarnos que ese niño también tiene madre o padre? Eso es atentar contra el interés superior del niño. ¿Quiénes son los primeros que atentan contra el interés superior del niño? Los padres. ¿Qué cosa es entonces el interés superior del niño que hasta ahora estoy que hablo? Y nadie ha dicho todavía que es el interés superior del niño. El interés superior del niño es aquel que garantiza el pleno disfrute y vigencia de los derechos del niño. Entonces, ¿cómo sé yo que una madre o un padre garantice ese interés superior? Le tendré que preguntar: ¿usted ha reconocido a su hijo? ¿O ha tenido que reconocerlo por un proceso judicial? Si lo he tenido que reconocer por un proceso judicial, ¿qué me está diciendo ese indicador? ¿Que protege el derecho a la identidad del niño o no? No, está jalado. Primera pregunta y tiene 0. ¿Lo vacuna? No lo vacuna. ¿En qué medida garantiza la integridad? 0. ¿Lo lleva al colegio? ¿Deserción escolar? 0. ¿Tiene piojos? 0. ¿No se preocupa de su salud? ¿No? Un niño que tiene descuido emocional, clase media, toma plata, anda al colegio, cómprate los útiles, no me interesa entablar una relación de calidad con mi hijo. Lo tengo al abandono, solamente sus amigos son el internet, el televisor y el celular. Eso también está regulado en la ley peruana. No solamente los niños en estado de desprotección familiar son los que piden limosna en la calle. Hay muchos niños en desprotección familiar que viven en hogares de clase media. Eso es lo que nos está diciendo la ley. Y que hay que preocuparnos por esos niños que están descuidados emocionalmente, donde esa madre o ese padre no se relaciona, no se preocupa por su vida ni por su proyecto de vida personal. ¿Dónde están esos padres? Y muchas veces nos rasgamos las vestiduras, ¿no? De echarle la culpa cuando un chico nos asalta en la calle, un adolescente en conflicto en la ley penal. Pero ese chico, para que haya llegado así, ha pasado situaciones. Debemos tenerle compasión. ¿Ha pasado situaciones de qué? De riesgo. Situaciones de desprotección familiar. Porque hubo personas que no se preocuparon por él. Por esa razón hay que preocuparnos hoy día. Porque dicen, ¿cómo vencemos la delincuencia? ¿Qué hace el Congreso de la República? Eleva las penas. Modifica el Código Penal a cada rato. Todos los adolescentes en conflicto con la ley penal vayan presos. Pero no se resuelve el problema. Porque el problema, ¿dónde está? En la familia. Adelante, por favor. Entonces, la patria potestad, la primera obligación que tiene el padre o la madre, ¿qué cosa es? El preocuparse por el desarrollo integral de sus hijos. No solo de papi y de hombre. Hay que preocuparse de su desarrollo espiritual, emocional, físico, todos los tipos de desarrollo. Yo quisiera, sin pasar, para poner los casos, sí, sigamos. Poner los casos, ya sigamos, porque ya pasé. Sigamos, por favor. Acá me quiero quedar un ratito. ¿Cuándo sé que un niño está en situación de riesgo de desprotección familiar? Son 2 tips.
pensar en los indicadores de afectación del niño, niña o adolescente y en segundo lugar, en la actitud de la familia de origen, como puse en los ejemplos. Adelante, sigamos. Esto es importantísimo, la identificación de tipologías. ¿Cuáles son las situaciones en que un niño, sin duda, está en situación de riesgo o desprotección familiar? Esto ha sido aprobado por una resolución del Ministerio de la Mujer. Cuando hay violencia sexual hacia el niño en el entorno familiar, ¿qué cosa es? ¿Es riesgo o desprotección? No hay duda. Cuando hay explotación sexual, cuando hay violencia física, cuando hay violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica contra el niño? La hostilidad verbal, eres un inútil, un imbécil, un tarado. No sabes hacer las cosas, al igual que tu padre, eres igual de cochina que tu madre. ¿Es posible que haya padres o madres que tratemos así a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que esas personas se desarrollen integralmente? ¿Cómo queremos que nuestro país cambie si maltratamos a nuestros menores de edad? O simplemente trabajo infantil, tiene que colaborar con la casa. Un niño no trabaja, el niño tiene el derecho a estudiar, porque el niño que no estudia no tiene igualdad de oportunidades. ¿Saben cuál es el concepto de pobreza? Ser pobre no es tener un sol en el bolsillo. Yo ahorita no tengo nada más que mi llave. ¿Ya? ¿Saben qué es ser pobre? Ser pobre es no tener oportunidades. Por esa razón que en el Perú se dice, todas las personas tienen que tener igualdad de oportunidades. ¿Y cómo una persona tiene igualdad de oportunidades? Si va a la escuela, si va a la universidad. ¿Ustedes creen que una mujer de mi edad, que yo les conozco muchas, que no han estudiado, porque yo le doy gracias a mis padres, que me dieron una educación, me dieron primaria, secundaria, universidad, gracias a ellos soy lo que soy, ¿no? ¿Cuántos padres o madres yo conozco que le dicen, tú no vas a estudiar porque tiene que estudiar tu hermano? Tú te dedicas a la casa, cuando estemos viejos nos vas a cuidar. ¿De qué estoy haciendo de esa mujer? Una mujer pobre. Hay gente pobre que vive dentro de familias ricas. La pobreza no es no tener plata, señores. Hoy en día, yo con mi título profesional o con lo que sé hacer, otras cosas adicionales, hoy me presento un trabajo, aunque me dan algo de trabajo. Aunque sea como abogado, me consigo un caso de alimentos y aunque sea me dan por eso 20 soles y ya tengo que ser para comprar un menú, ¿sí o no? Pero la gente pobre es la que no tiene igualdad de oportunidades porque no estudió, porque no se preparó para la vida. ¿Y quién tiene la culpa de eso muchas veces? Porque los padres se descuidan, porque los padres se tienen que aportar a la casa para trabajar, porque tú como hermana mayor tienes que limpiarle el popó a tus hermanos menores, y yo como madre, ¿qué hago? ¿Me te paseo? No, señores, la pobreza la percibimos nosotros mismos. ¿De qué sirve que aumentemos los sueldos si no nos preocupamos por dar igualdad de oportunidades a nuestros hijos? Estos casos que ustedes ven acá lo ocasiona la propia familia. ¿Es posible que en el Perú haya mendicidad? Cuando alguien me toca en Lima la luna de mi carro y me dice, señora, un chico, un niño de 6 años me dice una limosnita, no le doy nada, no porque sea una mala. Porque si yo le doy dinero, que estoy fomentando el trabajo infantil y que ese niño, en lugar de que esté a esas altas horas de la noche, que yo me venía al aeropuerto a las 3 de la mañana para estar acá hoy día, habían 2 niños, uno de 8 años y otro de 12 que estaban mendigando a esa hora pidiendo limosna. ¿Les parece a ustedes que eso a mí no me duele como peruana? Esos niños deben estar durmiendo, porque yo soy madre y a mí eso me duele. No sé si a ti no te duele, pero a mí sí. Ese niño no tenga la oportunidad de estudiar, sino que esté bebiendo caramelos y gritando nunca a esa hora de la noche. Porque ese niño debe estar estudiando. Y un derecho muy importante que establece la Constitución sobre el derecho del niño es el derecho del niño al juego. Jugar no es perder tiempo. Cómo una persona desarrolla la creatividad. Si no juega el niño,
personalidad. Si tú quieres que alguien tenga personalidad, que juegue. Jugar no es perder el tiempo. Eso es un error. Por eso tenemos que cambiar de chip. Estas leyes son buenas para cambiar la forma de pensar y de abordar los casos y los problemas de familia. Adelante. Le voy a terminar de resoplar. Yo mismo. Adelante. Bueno, no funciona eso, pero yo grito ya. Bueno, hoy en día en el Perú se ha regulado el descuido emocional. Hagámonos una mea culpa, porque todos hemos cometido ese error como padres. ¿Cuántas veces por nuestros problemas laborales, por nuestros problemas personales, hemos descuidado nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cuántas veces han necesitado ayuda de nosotros y no los hemos escuchado? Y por eso están metidos en problemas de drogas, en problemas de alcohol, en una serie de problemas, o están en problemas hasta de algunos de trata de personas. Porque si realmente, no se preocupe que yo estoy gritando, y el otro problema, el descuido educativo. El descuido educativo. Todos los niños que tienen problemas con la justicia tienen un común denominador. No van al colegio. No van al colegio. Entonces, por ese sentido, el Estado ha dicho, ya no lo soporto más. Voy a redefinir la tutela estatal. Es decir, a ti, mamá y papá, te voy a dar un plazo para que te enmiendes. Te voy a fortalecer en competencias parentales, pero tienes un plazo, no toda la vida. Vas a firmar un compromiso. Si en el plazo de ley no lo cumples, yo me doy la media vuelta, como dice la canción, y a tu hijo le busco una familia sustituta. Porque puede haber alguien que cumpla esa función social mejor que tú. Y por lo tanto, en esa última ratio, en esa última medida, antes de la adopción, está el acogimiento. Entonces, la adopción en el Perú y el acogimiento familiar, ¿qué cosas son? ¿Una institución para las personas que no tienen hijos? No, señores. Es una institución de protección para los niños, niñas y adolescentes que tienen malos padres. Así de sencillo. Adelante. ¿Quién tiene la voz cantante? La voz cantante la tiene el juez, porque el juez es el que va a declarar la desprotección familiar. No solamente va a decir que este niño está en desprotección familiar, ¿sabes qué? De ahora en adelante, con mi varita estoy duro. Con decreto. Primero, papá y mamá no funcionaron, pérdida de la patria potestad. Segundo, declaración de desprotección familiar. Y si tú quieres que te adopten y manifiestas tu opinión, te declaran adoptabilidad igual a adopción. Y a ser feliz y a vivir como una familia. ¿Qué les parece la solución? Muy bien, adelante. Entonces tenemos nosotros, dentro de este tema, que me gustaría quedarme en el acogimiento de hecho, que es importante. En el Perú es muy común la práctica de que le dejo el hijo a la comadre. O que el hijo, señorita, no lo puedo criar, se lo dejan a la vecina, a la patrona, a la amiga, o de repente, ya, a la abuelita, no, ya. Esa persona no se puede quedar con ese niño así. Tiene que regularizar esa situación. Entonces se tiene que acercar a la UFE. Tiene el deber de comunicar, no puede tener un niño en situación irregular. La UFE, o sea, la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer, va a verificar la situación, va a valorar las circunstancias. ¿Y qué cosa va a valorar? Primero, que no haya un vínculo fraudulento, pero va a valorar que esa persona que no necesariamente tiene la sangre, porque tenemos una idea de que es tu sangre. Miren, todos hemos visto esas telenovelas adefesieras, disculpen expresar esta palabra, el derecho de nacer. Yo soy de esa época que se veía el derecho de nacer, los ricos también lloran y los pobres también. Bueno, que la señora Verónica Castro, mi tocaya, ¿no?, salía embarazada de amor, no sé de quién, por Rogelio Guerra, que estaba churrísimo. Tenía, bueno, cualquier ser, no embarazada. Entonces,
salía embarazada. Y la señora, después, uy, qué pecado, soy una pecadora, se tapaba la barriga, ay, qué vergüenza, Dios mío, qué horror, perdóname. ¿Cómo va a ser pecado? Qué hipócritas somos tener un hijo. Hay una que no tienen hijos, pero la saben hacer mejor, pues. Pero todas ustedes las mismas. No me vean a mí a golpearse el techo. ¿Ya? Entonces, esta señora que fue ingenua salió embarazada, porque fue ingenua salió embarazada o porque quiso tener a su hijo. Lo que sea, por justo. Pero la sociedad, el enfoque de género, pecadora, ya esas canciones, sinvergüenza, tus padres me has decepcionado, eres una mala mujer, que únicamente ya una trabajadora sexual. Ahí está mal, eso no puede ser. Ella está trayendo a la vida un ser humano. ¿Y qué cosa hace la pobre mujer desesperada, asustada, porque todo el mundo le decía que era mala, pecadora, por haber amado a un hombre? Lo deja ¿cómo se llama? En la parroquia, en la puerta de un convento. Toca el timbre, no dice, no toca el timbre, lo deja ahí nomás. Se va. Y aparecen unas monjas, ¡oh, maravilla! Un niño, ¿no? Milagro. Ya, bueno, ¿qué hacen? Se llevaban al niño. El niño, en ese caso, otra posibilidad era de que esta chica se lo dejaba cuidar a la que era su empleada doméstica, y la empleada doméstica lo criaba, digo, como si fuera su hijo, porque ella no tenía prejuicio, mujer liberal, moderna, ¿no? Ya yo creo que yo tengo. Y la mujer, que era empleada doméstica, buena persona, lo hizo estudiar medicina, se sacó el ancho por ese hijo, le dio primaria, secundaria, lo hizo médico, y el que acabó la novela. Que al final, oh mamá, oh hijo mío, te reconozco después de tantos años, perdóname, y acabó la telenovela, todos comiendo, llorando, felices comiendo perdices. Eso no va, señor, eso no va. Yo no me puedo aparecer después de 5 años, de 7 años de haber abandonado a un hijo, no me puedo aparecer después de 30 años, acaso soy tu madre o tu padre. No eres madre o padre, eres cualquier cosa. El Estado que te ha dicho, ese niño tiene que tener una familia, y como tú no funcionas, vamos a buscar una familia. Y por esa razón, ¿qué cosa pasó acá? La señora lo recibió, la matrona, vamos a seguir el ejemplo de telenovela, que a usted le gustan las telenovelas. Ya, supongamos la matrona lo recibió, ¿la matrona dónde se va? A la UPE, y toca la puerta, mire, una señorita que es pecadora, no quiere tener a su hijo, yo sí lo tengo, yo soy una persona ahora que estoy formada con la ley, así que vengo a que me regularicen la situación. ¿Qué va a hacer la UPE? Vamos a evaluar el vínculo de apego. A ver, ¿a quién le dice mamá? A la señora. Mamá, ¿es su mamá o no es su mamá? Es su mamá. Entonces, ¿qué va a hacer la UPE? Ah, no, tú como eres empleado doméstica, como eres tercero, como eres no sé qué, no te voy a dar nada, porque no le va a dar nada. ¿Quién de ustedes se hace cargo de criar hijos ajenos? ¿Ah? ¿Quién ahora que quiere tener un hijo no se va a las teras? No son telarañas, a las teras técnicas de reproducción asistida. Y uno sea su hijo a su medida. Yo quiero uno con ojos verdes, con pelo crespo, que sea blanco o que sea chino, ¿sí o no? ¿Y por qué se va a hacer el problema de ir a la UPE, que es una pesada de la UPE? Yo sé que está en la carne, que es una broma. Por eso lo saben, a ver, ¿sí o no? ¿Quién se va a hacer de problemas? Solamente la gente que quiere cumplir el rol de padre o de madre. Y a esa gente hay que premiarla, no hay que satanizarla. No que te has comprado un chico, no que te has vendido un chico. Por favor, hay miles de formas de tener hijos ahora en la época del siglo XXI. No es ganarse un problema a someterse al Estado peruano que te diga si eres madre o no eres madre. Adelante. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, otra cosa importante es que el juez ahora va a declarar la adoptabilidad. ¿Qué cosa es la adoptabilidad? Antes de que un niño sea adoptado. No podemos cometer el error que se cometía en el Perú, que se declaraba en abandono a un chico de 14 años, ya aquí lo va a adoptar. Bien difícil que alguien adopte desde 14 años. Alguien de 14 años lo que va a querer, ¿qué cosa es? Estudiar, capacitarse para la vida, tener algo en el futuro. Entonces, si le preguntan o le interrogan, posiblemente diga que no quiere ser adoptado. Entonces, la adoptabilidad es la condición emocional, psicológica, de querer ser adoptado, y también esto tiene que ir acompañado con una evaluación psicosocial para que declaren su opinión si quieren ser adoptados o no. Muy bien, sigamos. Muy bien. Tenemos entonces que las personas adoptadas
ahora tienen derecho a conocer sus orígenes. Yo no estoy mucho de acuerdo con eso, me parece que ese es un derecho que deben tener, sí, pero ya cuando sean mayores de edad, 18 años, porque debe ser complicado a un niño contarle un poco los detalles y las situaciones que van que han sucedido antes de que sean adoptados, que puede eso influir en su desarrollo integral. Sigamos, doctor. Muy bien. Para seguir con el interés superior del niño, hay algo muy importante que quiero comentar. Sigamos. Avancemos un poco. Sigamos. Estamos mejor. Muy bien. Hoy en día, cuando hablamos del interés superior del niño, ya pasando a otro tema, el interés superior del niño, yo les he dicho, es lo que más es aquel que satisface de manera íntegra y efectiva los derechos del niño. ¿Quiénes son los primeros obligados a satisfacer sus derechos? Los padres, ¿no? El Estado, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos hasta ahora con la doctrina en la situación irregular. Cuando hemos aplicado la doctrina de la protección integral, hoy en día nos interesa decir que en el Perú hay un nuevo esquema de las relaciones paterno-filiales y también un nuevo esquema donde es importante, adelante doctor, el derecho del niño a opinar. Tenemos entonces que un principio fundamental es el principio de participación del niño. Sigamos. Ya, adelante. Vamos a ver si vamos adelante. Muy bien. Vamos a ver el primer asunto. Adelante. El interés superior del niño, todo el mundo dice, es lo que más le favorece al niño. Por favor, eso ya es una cursilería. El interés superior del niño está dividido en el interés superior del niño como derecho, como principio y como norma de procedimiento. Cuando yo hablo del interés superior del niño como derecho, me estoy refiriendo a que el derecho del niño es una consideración primordial. Ejemplo, en un divorcio, ¿qué vemos en el Perú? ¿Cuál es el defecto? Que los que están por divorciarse son los que se preocupan por sus asuntos personales, pero ¿se preocupan por los efectos del divorcio de sus hijos? No, no les interesa, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que el interés superior del niño debe ser considerado un derecho primordial en todos los asuntos que le afecten. ¿Qué asunto le afecta a un niño? El divorcio, la tenencia, la adopción, el acogimiento, la suspensión de la patria potestad, la pérdida de la patria potestad, ¿qué más? Alimentos, filiación. Filiación, y acá me quiero detener. ¿Por qué se ha modificado? ¿Por qué se ha dado una ley modificando el Código Civil en cuanto a la filiación? Hoy en día se puede reconocer el hijo de mujer casada. Para los que no son abogados lo voy a explicar más fácil. Con un ejemplo, si a ustedes les gusta, son medios, ¿no? Les gustan las novelas, esas cosas. Hagamos de cuenta que María se casó con José. Pero José, ya pongamos para no ser tan trágica, José se separó por incompatibilidad de caracteres de hecho de María. Y María en ese tiempo, deprimida, solitaria, la viquina, ¿no? Es la canción, solitaria, ¿no? Aparece un buen mozo. Mujer, ¿no hay un dicho? Mujer con problemas. Estoy buscando mujer con problemas, ¿no? Dicen algunos varones. Ya, entonces, ella, no de mala, sino de vulnerable, porque no hay que usar estereotipos ni prejuzgar a nadie, porque yo no soy Dios ni soy San Pedro, que tengo la llave del cielo, simplemente debo decir las cosas objetivamente. Ella encontró a alguien que le dijo, no sufras María, acá estoy yo, te voy a consolar. Y bueno, se estableció un feeling, ella se enamoró de Pedro, ¿no? Bueno, de José, ella con el que se enamoró, hicieron clic. Y de un clic salió un clock.
Y ese clock, de acuerdo a la ley peruana, hasta hace poco, no podía ser reconocido por José, porque el hijo de María, de acuerdo a la ley peruana, ¿de quién se presume? ¿Del vecino o de su marido? De su marido. Entonces, solamente si el marido no impugnaba la paternidad, no la contestaba, ese hijo no podía ser reconocido por José. ¿Qué pasaba ahí? Además del intríngulis de José, María y no vamos a jugar la infidelidad, la no fidelidad, y no. ¿Qué es lo que nos interesa a la luz de los derechos del niño? ¿Su derecho a qué? A la identidad. Él tiene derecho a llevar los apellidos y a tener la filiación ¿de quién? De su verdadero padre. De su verdadero padre. Porque es la identidad de él. A mí no me interesa cómo yo vine a este mundo, si vine por la ventana, vine por la puerta, por el garaje, pero estoy acá. Y ustedes me dan mi identidad. Así que es por eso que se ha modificado. Hoy en día la mujer casada puede decir, ese hijo Pedro no es tuyo. Bueno, que no sé qué va a pasar, pero bueno, lo puede decir. No es tuyo, así que declararé, no es que se lo va a decir, va a declarar que no es suyo, ¿no? Ya que se lo diga, no es suyo. Va a declarar ante la autoridad que no es suyo y el papá lo va a poder reconocer. Pero yo me pregunto, en aplicación del derecho a la identidad dinámica de los niños, mucho se ve en el Perú esto se ve, es como la telenovela peruana que no la han filmado. Yo no sé por qué en el Perú, cuando una mujer está embarazada de alguien, de su pareja, de su amigo, de su novio, su enamorado, no sé, entonces, y él se da la media vuelta y se va, y ella luego consigue otra pareja, este señor le dice, yo reconozco a tu hijo, ¿no? No te preocupes, yo soy el padre. O también hay casos de mujeres que no le dicen a su esposo que el hijo que tiene no es de él, sino del otro, ¿no? ¿Qué pasa si ese esposo quiere a ese hijo como si fuera su hijo? Se preocupa por él, tiene competencias parentales, excelentes estilos educativos, es casi el padre perfecto. Él y ese niño se aman y se adoran. Y de pronto, ella le dice a él, ese no es tu hijo. ¿Ah? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué aplicamos entonces? ¿Cómo se llama la conferencia? Le aplicamos el interés superior del niño. A mí no me puedes venir a quitar mi identidad dinámica. La identidad no solamente es nombre, sino también el proceso histórico de mi vida. Es mi historia. Este señor me ha criado, ha sido mi padre, yo lo amo como mi padre. No me molestes. Si tú ahora te has venido, quieres valorarme la vida, no te hago caso. Yo, en mi interés superior, como tengo opinión, este señor para mí es mi padre. Y yo para él soy su hijo, punto. No me interesa conocer a otro padre. Así yo tengo otro padre de verdad. No me quiero someter a la prueba de él. No tienes tú por qué obligarme. No es. Porque por mi interés superior, yo soy hijo de quién. ¿De qué hemos hablado hace un rato? La filiación socioafectiva. El otro será el progenitor, pero este es mi padre. Entonces, ¿el derecho que tiene que reconocer al progenitor o al padre? Al padre. ¿Cuál es el interés superior? ¿Quién garantizó el interés superior de ese niño? Ese señor. Porque él le pagó, él se desveló y tiene hijos, los chicos no viven de noche, no se enferman, no hay que pagar el colegio, no hay que dejarse de comprar cosas para comprarse a ellos. ¿Qué cosa es eso? Ese sacrificio no tiene un valor para el derecho. Ese es padre, no me vayan a molestar, esa es la media vuelta. Usted, señora, es una mala madre porque está haciendo daño a su hijo. ¿Cómo se le ocurre después de 10 años venir a decir la verdad? Porque entonces la verdad biológica será verdad en la medida que no vulnere, ¿qué cosa? El interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? El que permite y garantiza el efectivo cumplimiento de sus derechos y el que permite su desarrollo integral. ¿Y quién lo garantiza? Papá y mamá. Y si papá y mamá lo hacen bien, el Estado no se debe meter. El Estado solamente se va a meter cuando tú no cumples tu función parental. Adelante. Muy bien.
porque creo que ya me voy agotando. Bueno, muy bien, aquí hay algo importante. Cuando yo hablo del interés superior como principio, yo me estoy refiriendo que voy a aplicar el interés superior como este principio cuando la ley, acá es importante, ¿eh? El ejemplo que les acabo de colocar, el interés superior del niño, se aplica como derecho o como principio. Como principio, porque la ley no regula ese caso. Entonces estoy interpretando. Cuando yo les hablaba anteriormente del caso de la telenovela, es como derecho, la consideración primordial, porque eso está regulado. Cuando está regulado lo aplico como derecho, y cuando no está regulado, como el caso que yo les he puesto, es como principio. ¿Cuándo lo aplicaré como garantía procesal? Cuando el juez, por ejemplo, le dé la oportunidad a ese niño de manifestar su opinión. Ahora la opinión también puede ser, los niños con discapacidad también pueden opinar a través del lenguaje de señas, por ejemplo. Entonces, o también a través del lenguaje no verbal. El juez lo invitará al proceso a que no opine como que opine, a participar en el proceso. No es un convidado de piedra, es el centro del proceso. Eso significa el interés superior del niño como norma de procedimiento. Sí, sigamos. Gracias. Los principios que se aplican para protección de la familia. Muy importante, quiero detenerme en dos. Primero, el juez tendrá que aplicar con una visión futurista el principio de precaución. ¿Precaución qué significa? Si en un caso advierte, por ejemplo, en un proceso de tenencia que hay violencia, tendrá que ver la solución o la medida adecuada en una visión de futuro, cómo resolver esta situación y evitar, o sea, en otras palabras, el principio de precaución es que el juez puede evitar el daño futuro, no tiene que esperar que el daño se produzca, si ya lo percibe, porque el juez lo puede percibir porque conoce el caso, y está obligado a aplicarlo en el tema de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El otro tema, el principio de diligencia. Miren, no dice diligencia nada más, dice diligencia excepcional. O sea que te pones las pilas, actúas rápido, porque si no actúas rápido, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que vemos a todos los días en la televisión? Feminicidios, infanticidios, de todo, crímenes. Hay que actuar ¿para qué? ¿Por qué se dio la ley 3364 en su reglamento? ¿Porque les caía mal a otra ley, porque era mala la ley? No, porque se quiso crear un sistema para evitar, para prevenir el feminicidio. Y algunos que me dicen, pero con esta ley hay más feminicidios. El problema de la violencia no es un tema de ley, es un tema cultural. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo voy a abordar, cómo debo abordar el problema de la violencia en nuestro país? ¿Dónde tengo que trabajar ese tema? En las escuelas, a respetarse entre hombre y mujer. Tengo que abordarlo en las universidades, tengo que abordarlo en los trabajos, tengo que abordarlo en la sociedad civil, tengo que educar a la población. Porque ¿qué cosa es el enfoque de género que se ha satanizado? No estamos nosotros fomentando la ideología de género, cuidado. El enfoque de género legalmente, los invito a leer, la ley 3364 tiene la siguiente definición. Es una herramienta que permite detectar las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Quiere decir, por ejemplo, primera pregunta que le da el juez. ¿Usted, señora, depende económicamente de su marido? Sí. Soy ama de casa. ¿Hay una relación de poder o no? Sí, porque depende. Ah, ya. ¿Y le da para el diario cuánto? 5 soles y somos 2. ¿Qué cosa está haciendo eso? Eso es violencia económica. No, y quiere darme dinero solamente si tengo relaciones con él. Eso es violencia, ¿qué cosa? Sexual. Eso es enfoque de género.
una batería de preguntas para determinar relaciones asimétricas. Usted está con su jefe la enamora, ¿sí? ¿Ya qué cosa es eso? Acoso, ya. Le dice que la va a ascender, si usted tiene relaciones con él, ¿qué es eso? Acoso, pero ese acoso, ¿cómo se llama en derecho? Relación asimétrica. O sea, cuando alguien abusa de ti en una relación de pareja o de trabajo, eso se llama relación asimétrica, eso es enfoque de género. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no habría violencia, porque el origen de la violencia es, ¿qué cosa? Las relaciones de poder. No hay violencia si no hay relaciones de poder. Y hay que comprender el fenómeno de la violencia, el círculo de violencia de Leonor Wolsker. Hoy día me destapó un puñete y luego me manda un ramo de flores y me dice que me ama y me adora. Yo lo perdono porque soy tan ingenua, por no decir otra cosa, que está en público, ¿no? Que me reconcilio con él. Y según Leonor, me vuelve a caer el golpe. Y sigo el círculo vicioso, pero el golpe cada vez es más fuerte. Eso se llama círculo de violencia. Entonces, el juez, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Yo voy a ir donde el juez y voy a ir abrazada de él. Ay, lo amo, doctora. Retiene la denuncia. Es el hombre de mi vida, es el padre de mis hijos. Yo lo amo, por favor. He cometido un error, me he equivocado al denunciarlo, sino que estaba en un momento de ocultación. Entonces, ¿qué va a pedir la juez? Ay, esta señora como me hace perder el tiempo. Pero los jueces peruanos ya no piensan así. Porque los jueces saben que eso es un indicador de violencia. La señora está con el síndrome de mujer maltratada. Por lo tanto, la comprende. Ya, señora, sigan nomás, que yo sigo adelante, usted siga con su luna de miel, que luego va a venir por el círculo. ¿Ya? Y comprender que la violencia es una escalera. Usted no es una escalera, que se cae con mi brazo, con mi bota, que se sacó la punta. Ya. La violencia comienza con ¿qué? Primero comienza con la hostilidad verbal. Eres una gorda fea. Estoy contigo porque, en fin, ¿no? Y ya bueno, ay, ya como la aguanté esa, luego ya oye, ¿sabes qué? Eres una tal por cual, eres una tal por cual. Y luego ya sabes qué, puñete, y luego saca el cuchillo, y luego saca el machete, y luego termino degollada por el aeropuerto. Porque cuando no se pone freno, se va a la escalera al cielo. Entonces, usted se va al cielo, ¿no? Claro, uno se va al cielo porque es la escalera. Eso se llama la escalada de la violencia. Entonces, ¿por qué se da una nueva ley? Para que el juez intervenga en el escalón. En el cielo ya no puede, el juez es de la tierra. ¿A dónde va a intervenir el juez? Desde el primer escalón la corta. Acá se acabó el asunto. Y tú, mamacita linda, hay que lavarte el cerebro, pues. Estás con bastante síndrome. Porque no te das cuenta que tienes ese problema. Entonces, eso es el sistema y la reforma. Tiene su razón de ser, no es porque hacer leyes por hacer leyes, por favor, doctor, gracias. No, ahí no, enfoque. Muy bien, las leyes modernas ahora hablan no solo de principios, sino de enfoques. Acá tenemos varios lentes, ¿no es cierto? Ya. Cuando me habla de enfoques, me quiere decir, ponte los lentes para abordar, adecuados para abordar el caso. Estos lentes son para ver de lejos, ¿no es cierto? Ya. Si yo me pusiera de cerca, no los miraría todos, para mí serían unas masas gaseosas, ¿no? Pero yo necesito los lentes, ¿no? Entonces los lentes me van a permitir ver la realidad. Esos son los enfoques. ¿Qué enfoque tiene usted que mirar? Primero, cuando se trata de niños y hay que resolver un caso, ciclo de vida. ¿Cómo está el desarrollo del niño? Tengo que resolver de acuerdo a que no afecte ese proyecto de vida, a que no lo haga retroceder, a que no tenga una vulneración de derecho en particular. Por ejemplo, yo a veces no estoy de acuerdo con la tenencia compartida en Lima, porque en Lima, para llegar de Lima a San Juan de Lurigancho, 1 hora. Imagínense que el niño vive en Lima y su papá en San Juan de Lurigancho. Entonces el niño tiene que incomodarse, tiene que tener 2 camas, 2 uniformes, el colegio. Imagínense todo el problema. O sea, yo le estoy malogrando ¿qué cosa? Su centro de vida, su ciclo de vida, lo estoy perjudicando. Y su curso de vida. Y el tema también te dice, mira con ojos de interseccionalidad. Imagínense las intersecciones que nos enseñaron en el colegio.
Cuando vayas a abordar un caso, no solamente mires a ese caso como mujer. Pregúntate si es una mujer indígena, si es una mujer campesina, para que le des mayores medidas de protección. Pregúntate si es una mujer con discapacidad, si es una mujer pobre. Preocúpate de sus condiciones particulares para que la puedas ayudar. Porque no es lo mismo que yo sufra violencia, ¿no es cierto? Que yo solita me doy mi medida de protección. Te garantía, no necesito que me lo diga la jueza, yo misma lo voto, no. Porque estoy empoderada, porque he tenido la suerte de tener una madre y un padre que me dieron protección. Pero una mujer que no conoce sus derechos, soporta la violencia. Y no es que se haya incrementado la violencia, señores. Las mujeres lo que están dándose hoy en día es cuenta de que son víctimas de violencia y que están saliendo a denunciar. Porque hay muchas que no se dan cuenta que son víctimas de violencia. Cuando el hombre no las deja trabajar, cuando no les pasa los alimentos, cuando las tiene a pesetas, cuando no los quiere ni, no se preocupa de su salud, simplemente las utiliza como muchas veces como objetos sexuales. Muy bien. Ya no quiero, ya me voy a extender mucho, ya quiero terminar, porque si no se van a dormir. Ya, sigamos a ver. Bueno, para aplicar el interés superior del niño, vamos a, ya para terminar, para los que son abogados, el interés superior del niño no se puede aplicar a rajatabla. De acuerdo a la nueva ley, hay que aplicar un método. Un método. Primero habrá que analizar las características del niño, ¿no? Luego habrá que analizar elementos que nos dan concurrentes del niño y la ponderación de derechos a largo plazo. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez para aplicar el interés superior del niño? En primer lugar, solicitar la opinión del niño, niña o adolescente. Hoy en día no se puede resolver un caso si el niño no opina en el proceso judicial. En segundo lugar, preocuparse en preservar su identidad, el caso que les ponía, ¿no? Del progenitor, del padre socioafectivo. Tercero, preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. No puede darse una solución que quiebre el mantenimiento de las relaciones con uno de los progenitores. Por ejemplo, una autorización de viaje para que el niño viaje a Argentina y de repente en el fondo es una tenencia y que la señora se quiere ir con su hijo a Argentina y desvincularlo de su papá. Nadie tiene, porque escúcheme, el régimen de visitas ya no se llama de visitas, es un error. El verdadero nombre técnico es régimen de comunicación, porque es el derecho del niño a mantener una relación con su padre, no es el derecho del padre a mantener una relación con su hijo, porque es el derecho del niño. Por eso que en otros países le llaman régimen de relacionamiento, régimen de comunicación, y aquí seguimos con el antiguo nombre draconiano de la ley de Rey Pepino, ¿no? Régimen de visita. Entonces el papá cuando va a la visita se siente una visita, pues no, ahí estoy de visita, ¿no? Oye, ponte las pilas, fíjate las tareas, revísate los cuadernos, límpiale el popó, báñalo, te tocó a ti hoy día, oblígate. No soy visita. No puede ser posible, pues. Ya es el colmo, ya me dan cólera. No, sinceramente, ya. Entonces, la situación de vulnerabilidad, hay que analizarla del niño en particular. Tiene que tener una sanción grande aquel padre o madre que abandona a un hijo que tiene discapacidad. Y hablando de la discapacidad, ha habido un terremoto jurídico. En el Perú ya no hay retardados mentales. El que diga que un retardado mental es el retardado mental. No hay más retardados mentales, se derogó. Hay personas con discapacidad intelectual. Una persona con síndrome de Down puede reconocer a sus hijos. ¿Se puede casar? También. Una persona que no tiene discernimiento, que tiene un problema de esquizofrenia, paranoia, y su matrimonio se le puede declarar nulo, no. Ya no. Es válido. Siempre y cuando el cónyuge sepa que él tiene esa discapacidad. Y ya no se le dice loquito, eso es insulta. No se le dice retardado, porque el que dice eso es loquito y retardado. Una persona que tiene ese problema, se le dice persona con, tiene que ser finos ustedes, persona con discapacidad psicosocial.
la persona que tiene esquizofrenia. Y la persona que tiene síndrome de Down o autismo se le dice persona con discapacidad intelectual. Así que modernícense. En el Perú ya no hay retardados, acuérdense, ¿ya? Muy bien, todos son capaces, salvo los que son menores de edad. Muy bien, sigamos para terminar, porque si no acá me la paso hasta las 10 de la noche. Ya. Muy bien, sigamos. ¿Ya? Muy bien. Creo que tenemos que seguir nomás, porque si no... A ver, la última, no, que quería dar la última nomás. Sigamos nosotros, porque si no... Para acabar. Ya eso ya lo dije. A ver. Atrás un poquito. Ojo, pestaña y ceja como novedad. Esto va para finalizar la conferencia. Finalizo con el adulto mayor. No te preocupes, por favor, pero eso es importante que lo escuchen. El adulto mayor también tiene interés superior. No está desprotegido el adulto mayor en el Perú. ¿Qué significa esto? Que el adulto mayor, hoy en día, ya estoy a punto de ser adulto mayor, así que puedo hablar. Miren, yo hoy en día puedo ir a la notaría y decir, cuando me ponga tecla, y bien tecla, yo quiero que mi hijo mayor me atienda, no mi cónyuge, por determinadas razones, ¿no? No tengo que decir las razones, ¿no? O al revés, quiero que mi cónyuge me atienda, no, pero está muy tío, no, que mi hijo mayor me atienda y no mi hijo menor. Porque cuando me llegue la enfermedad del adulto mayor, tengo una escritura que me va a decir quién se hace cargo de mí. ¿Quién se hace cargo de mí? Y no van a ver esos hijos sinvergüenzas que me van a querer interdictar para quedarse con mis bienes y quererme meter al asilo y que me llene de cara si me muera. No, ya no. La interdicción en el Perú se eliminó, es la última ratio. Ahora, un viejito de 85 años que quiere ir a cobrar al Banco de la Nación, va con su medio de apoyo, su hijo, solo de apoyo. Eres mi apoyo, pero no mi representante. Tenlo presente, te jalo las orejas, porque todavía soy tu madre. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a cobrar mi pensión y yo sé cuánto cobro. Solamente me acompaña porque estoy media tecla. Pero yo tengo mi plata, dame mi plata y ya, chao, gracias. Hasta acá llegamos. No me representas, eres mi medio de apoyo. Y que se te ocurra interdictarme, tengo acá mis papeles. Y si llego a estar en estado de coma, se va a hacer mi última voluntad, no la tuya. Protección al adulto mayor. Muchas gracias. Luego de la siguiente participación y la exposición de la doctora Fátima Castro Avilés, vamos a invitar ahora a los señores panelistas. Está con nosotros la doctora Pérsida Nava, juez superior titular de esta Corte de Justicia. Muchísimas gracias. Yo creo que también va a ser muy breve la intervención porque realmente la doctora Fátima felicitándola muy clara y sobre todo en lo que es este aspecto de la nueva normatividad sobre lo que viene a ser niño y adolescente, sobre lo que es ahora una ley especial sobre el desarrollo del interés superior del niño. Definitivamente, doctora, ya usted lo ha manifestado, de alguna forma esta ley que va a establecer parámetros, garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, de alguna manera ha empezado con lo que viene a ser, a definir lo que era y a llenar el famoso contenido de este principio. Pero también causa alguna preocupación respecto a lo que viene a ser los indicadores. ¿Qué indicadores vamos a tomar en consideración? Si bien es cierto, ya se ha señalado que es un derecho, un principio
una norma, de procedimiento, etcétera, pero es en el reglamento de esta ley, en el cual, de alguna manera, ya también nos ha indicado usted, ¿no? Pero en su artículo 8 y artículo 9 habla justamente de estos elementos para la evaluación de circunstancias concretas de cada niño, niña, adolescente, los elementos para determinación y la aplicación del interés superior del niño. Podríamos hablar, doctora, de un test de ponderación en la aplicación. Y lo otro también muy importante ya también en lo que es esta nueva, no tanto visión, sino la aplicación real de nuestra visión, ¿no? De esta protección integral. ¿Cómo el reglamento, doctora, desarrolla ya este interés superior del niño en procedimientos específicos? Llámese salud, llámese educación, llámese justicia. Aparentemente como que esta ley solamente nosotros lo podemos verificar y lo podemos aplicar solo en el ámbito de familia. Doctora, no sé si eso nos podría usted señalar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Solamente aplicar en todo lo que viene a ser los procesos de familia? ¿O estamos hablando de una aplicación, ¿no?, en la totalidad de procesos y procedimientos? Entonces, solamente, doctora, estas dos preguntas quiero hacerle. Muchísimas gracias. Bueno, en el primer caso es importante decir que el interés superior del niño era utilizado de manera indiscriminada a nivel mundial y que el Comité de los Derechos del Niño aprobó la observación 14 otorgando una metodología de aplicación del interés superior del niño. Esta metodología, como no era observada porque no era vinculante, el Estado peruano decidió aprobar una ley y un reglamento donde se estableciera de manera específica cómo iba a ser la aplicación del niño. Entonces, el artículo 8 y el artículo 9 son los artículos que establecen esta metodología que yo les he hablado, y básicamente es una ponderación especial de los derechos del niño, pero que tiene una característica singular, que se va a escoger la mejor solución que garantice los derechos del niño a largo plazo, es decir, hasta los 18 años por lo menos. Esa es la condición que pone el Comité de los Derechos del Niño para una aplicación adecuada del ISN. En cuanto a la segunda pregunta, que está referida básicamente a en qué ámbito se aplica el interés superior del niño, el interés superior del niño se aplica en todos los ámbitos, es decir, no solo en el derecho de familia, en el derecho penal, en el derecho civil, en todo lugar donde el niño tenga participación o esté involucrado, se aplicará el interés superior del niño como un derecho, es decir, como una consideración primordial, y como un principio cuando exista algún vacío o deficiencia de la ley, ¿no? Un criterio interpretativo. Y bueno, si el niño tiene que participar en cualquier procedimiento que lo involucre, tiene el derecho a ser oído, a que se le tome en consideración su opinión en lo que se refiere a la madurez. Y en cuanto a la madurez, debo señalar que la madurez no la establece el psicólogo, sino la madurez es simplemente la capacidad de comprender los hechos en que el niño está involucrado. Enseguida vamos a invitar a la doctora Teresa Cárdenas Fuente, jueza del primer juzgado de familia de Huancayo. Estuve en mi habitación cuando escuché gritar a un niño que pedía auxilio y decía: mami, no me ahogues. Me pregunté quién debería proteger a este niño. Fue cuando decidí llamar al 105. Extracto de la declaración tomada el día de ayer en un proceso de violencia. Sin embargo, los efectivos policiales retornaron al niño nuevamente al seno del hogar materno, es decir, junto a su agresor. Amigos, amigas, doctora Fátima, queremos agradecer infinitamente, con
como siempre, que nos detalle, nos precise y sobre todo que nos traiga muchas novedades para poder aplicar el interés superior del niño. Fíjense que la Convención de los Derechos del Niño obedece a 1989 y la observación 14, ¿no es cierto?, viene en febrero del 2013. Quiere decir que a partir del año 2014 todo el sistema en cuanto a los derechos del niño se ha modificado. Y para nosotros como Estado peruano poder insertar este interés superior del niño que nos habla en la observación 14, pues vino a nosotros, a nuestro sistema, a través de la ley 30466, en junio del año 2016. Y en su última disposición señalaba que daban 60 días para poder dictar el reglamento. Pacientemente hemos esperado casi 2 años para poder obtener ese reglamento. Este reglamento que nos va a permitir a nosotros como operadores jurídicos que nos sirva como una guía para nosotros poder aplicar el interés superior del niño. Porque hasta antes de la observación del 2014, no solamente en el Perú, sino en toda la comunidad iberoamericana y me imagino en otros países, el interés superior del niño era una especie de amalgama o de situación que poníamos frente a cualquier tipo de situación. Finalmente no llegaba a ser el interés superior del niño, llegaba a ser el interés superior del padre, el interés superior de la madre, el interés superior del juez para resolver rápido, el interés superior del abogado pretendiendo argumentar un recurso de apelación, etc. Y mucho se ha escrito sobre el interés superior del niño. De modo tal que ha llegado al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a través de esta observación, aclarar, ¿no es cierto?, esta deficiencia que nosotros teníamos, que era común, de no saber qué era el interés superior del niño. Entonces, aclarar y darnos criterios a través de la observación 14, que muy bien se han recogido en este reglamento que pasa a formar parte de nuestro sistema nacional que queremos aplicar. Y yo quería ahí plantear mi primera pregunta sobre cuánto, a partir de esta inserción en nuestro sistema interno, cuánto se está modificando en cuanto al procedimiento en el que intervienen niños y niñas. Por otro lado, quería también hacer una precisión. Hemos visto que el reglamento prácticamente recoge todo lo de la observación 14. Pero la Convención recuerda que todo este conjunto de derechos que tiene el niño no están jerarquizados, sino que todo ese conjunto de derechos que tienen los niños deben ir de manera articulada. Entonces, un instrumento que permite garantizar de manera efectiva la articulación y la efectividad de todos los derechos del niño viene a ser justamente este reglamento que nos presenta a nosotros los operadores una metodología para aplicar el interés superior del niño, y en el cual nos presenta justamente elementos para la evaluación. Luego nos habla de seguidamente nos habla de los elementos para la determinación y aplicación del interés superior del niño. Y ahí nos señala que debemos tener en cuenta dentro de estos elementos de determinación la opinión del niño, la identidad, la preservación de su entorno y relaciones familiares, cuidado, protección y seguridad. Luego de haber evaluado todos estos contextos, todas estas características, debemos proceder a valorar todos estos elementos de manera integral y poder buscar, ¿no es cierto?, y aplicar la ponderación de todas estas características para poder formular una hipótesis, ¿no es cierto?, que permita que nos damos una respuesta sobre cuál de estas características o cuál de estas decisiones favorece de manera primordial el interés superior del niño. Entonces, lo que nos permite enfocarnos en su desarrollo holístico, ¿no? Y cuando decimos desarrollo holístico, nos referimos a su desarrollo en el ámbito educativo, en el ámbito recreacional, de salud, cultural, etc. Para poder analizar todo esto de manera integral, ¿no es cierto?,
a corto y a largo plazo, es decir, tener en cuenta el presente y también el futuro del menor. Entonces, habría que ahí enfocarnos también en revisar todos los elementos, priorizando la consideración de la relación y la articulación que deben de tener todos los derechos del niño, de tal forma que uno no se vea superpuesto por otro. Y ahí justo iba mi preocupación, porque en la observación 14, en el punto 98, permítame revisarlo, en el punto 98 nos habla sobre los mecanismos que deben tener los estados para garantizar una adecuada revisión de la correcta aplicación del interés superior del niño. ¿Qué quiere decir? Que atrás ya hemos dejado esa invocación del interés superior del niño para todo. No, ahora tenemos que explicar, justificar detalladamente por qué determinada medida o por qué determinada decisión obedece a una consideración primordial del interés superior del niño. Y en la observación 14 encontramos en el punto 98 los mecanismos para examinar y revisar las decisiones. Es decir, que no solamente nos presenta una metodología cómo debemos aplicar el interés superior del niño, sino que también el comité es bastante cuidadoso de señalarnos qué mecanismos deberían existir para examinar y revisar que efectivamente se haya cumplido esa ruta, esa guía, esas garantías procesales que está pidiendo y exigiendo este reglamento. Y nos presenta tres supuestos, ¿no? Que los estados, en principio, deben establecer mecanismos dentro de su ordenamiento interno para que se puedan recurrir o revisar la correcta aplicación. Y una segunda idea nos dice que debería existir siempre la posibilidad de solicitar una revisión o recurrir a una decisión. Y en esta parte sí me emociono porque digo, el comité nos dice que debería existir siempre, y utiliza la palabra siempre, la posibilidad de solicitar una revisión o recurrir una decisión en el plano nacional. Y la tercera idea es de que estos mecanismos deben ser informados a los niños o niñas y adolescentes para que puedan hacer uso de estos recursos. Pero me concentro en la idea de que la Convención da de presentarnos de la posibilidad de siempre revisar. Y yo considero que el interés superior del niño, quería preguntar si es que se termina su aplicación en la etapa de trámite, o también podemos nosotros aplicar en la etapa de ejecución, sobre todo en la de ejecución, que es en la que nosotros pues damos efectividad de la decisión. Y quizás de repente presentar la posibilidad de que frente a algunos procesos en los que se han declarado antes en situación de abandono a los menores y quizás no se ha aplicado correctamente el interés superior del niño, me imagino si podríamos nosotros, ya aplicando la observación 14 y las normas de la Convención del Niño, poder pues someterlas a una revisión para poder ver si efectivamente se cumplió y si esa revisión también puede ser de manera periódica en algunos procesos, por ejemplo, de tenencia o procesos, me imagino, en los que se ha dado el acogimiento provisional, ¿no? Entonces, yo considero que es muy importante esta aplicación del interés superior del niño y sobre todo de este fundamento, de esta situación, de esta aclaración que nos hace la Convención sobre la posibilidad de revisar, ¿no es cierto?, estas decisiones en las que de repente no se han aplicado estos criterios que se nos han venido dentro del derecho interno. Y esa pregunta quisiera hacerla, ¿cómo podríamos de repente revisar o de repente a través del medio de consulta? Porque considero que este interés superior del niño, con este nuevo enfoque, ya no solamente es un asunto de operadores jurídicos, de jueces y abogados, porque aquí entiendo que también se debe aplicar en los procedimientos administrativos. Y inclusive este reglamento señala que la policía y el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen la obligación de capacitar
sobre los conceptos y las dimensiones que nos brinda el interés superior del niño. Entonces, regresando a mi idea inicial sobre esta disposición del efectivo policial de regresar nuevamente a un niño agredido a su entorno, considero que este efectivo policial no ha tenido en consideración el interés superior del niño y que a la luz de este reglamento que tiene su soporte en la observación 14 y como consecuencia en la Convención del Niño, tendría pues que aplicarse y masificarse porque existe mucho desconocimiento. Gracias. Muchas gracias por el ejemplo, doctora Teresa. Para contestarle su primera pregunta, las nuevas leyes establecen la participación judicial del niño en los diversos procesos. En el caso de desprotección familiar, en el caso de violencia, por ejemplo. Inclusive menciona de manera expresa que el niño o la niña prestará su declaración en diligencia especial, que estará a cargo del juez, ¿no? Y muchas veces en presencia del equipo multidisciplinario, en el caso del psicólogo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hace el año 2016 aprobó el protocolo de participación judicial del niño, que lógicamente ya debe estar en revisión por todas estas modificaciones, pero cuentan ustedes con un protocolo para la intervención judicial del niño, ¿no? En ese sentido, no solamente es el tema del derecho de ser escuchado, sino de manifestar su opinión y tener en cuenta lo manifestado por el niño. Existe también ahora un proyecto de aprobar un protocolo de Cámara Gesell en el Poder Judicial, mediante el cual el niño va a poder prestar su declaración, por ejemplo, cuando sea víctima de violencia o en los casos de protección familiar o en los procesos de familia. Entonces hay que preocuparse mucho por darle el lugar que merece la participación judicial del niño, porque esa es una consideración fundamental para la aplicación del interés superior del niño. No hay aplicación del interés superior del niño si no existe una participación judicial adecuada. En el segundo caso, efectivamente, usted tiene razón. Si nosotros analizamos el decreto legislativo 1297, su reglamento y todas estas disposiciones que tienen que ver con el interés superior del niño, y también el tema relativo a las normas que se han aprobado recientemente, la característica es la siguiente. Por ejemplo, en adopción, si el juez hoy en día otorga la adopción judicial, tiene que hacerle un seguimiento posadoptivo en aplicación del interés superior del niño. Segundo, si el juez otorga una medida de protección como el acogimiento familiar, tiene que establecer un tiempo y puede variar la medida en aplicación del interés superior del niño cuando sea conveniente para el niño. Y lo va a hacer siempre que las circunstancias cambien y sea en beneficio de él. Todo el sistema que se ha modificado tiene como característica que la decisión será temporal en la medida que perjudique el interés superior del niño. Si esa medida que usted ha adoptado está perjudicando el interés superior del niño, tiene la posibilidad de la variación de la medida, por ejemplo, de protección. Entonces, habrá que analizar el caso por caso cómo se va a aplicar el principio del interés superior del niño, considerando que su naturaleza es flexible y adaptable y que se puede aplicar en ejecución, ¿no? Siempre y cuando siga siendo niño, ¿no? Porque puede que ya esté abandonado y ya tiene 20 años, ¿no? Entonces, digamos, existe la posibilidad, ¿no? Porque el propio principio lo establece, ¿no? Que es el principio de la revisión de las decisiones que adopta el juez o decisiones administrativas en beneficio del interés superior del niño. Y como usted dice con toda razón, el interés superior del niño tiene que velar por el cumplimiento integral de todos los derechos del niño, porque están interrelacionados y son interdependientes por su naturaleza de derechos humanos.
Finalmente vamos a invitar al doctor Víctor Torres Delgado, juez del segundo juzgado de familia de Moncayo. Bien, gracias. Quiero agradecer a la comisión y felicitar a la doctora por su brillante exposición. Yo quisiera partir también reiterando que esta ley, la 30.466, tiene como objeto establecer parámetros y garantías procesales donde esté inmerso un menor, ¿no?, dentro de los procedimientos procesales o procesos tal vez judiciales. Miren, el principio del interés superior del niño ha venido siendo interpretado de distinta manera por los jueces, tanto en esta corte y en otras donde he elaborado, e incluso de manera contradictoria en casos similares, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, desde mi punto de vista, vulnera la predictibilidad de las resoluciones judiciales y la seguridad jurídica. Yo he dado una breve lectura a la ley, esta que nos convoca para el día de hoy. Sin embargo, no he apreciado un desarrollo conceptual del interés superior del niño, ni doctrinario tampoco, ¿no? Lo que ha advertido es un triple concepto del interés, una naturaleza tripartita, donde dice un derecho, un principio, se habla de la norma procedimental. Entonces, yo quería tal vez formular unas dos preguntas a la doctora, teniendo la mano. Tengo un caso acá del Tribunal Constitucional, que en un caso particular donde existió una demanda de filiación, donde concluyó declarando infundada en primera instancia. Después de transcurridos 10 años, se vuelve a presentar esta demanda y el juzgado prácticamente admite, pero el demandado interpone una acción de amparo, señalando que se había vulnerado o se está vulnerando el derecho a la cosa juzgada y a la prohibición constitucional de revivir procesos fenecidos con sentencia ejecutorial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en virtud del interés superior del niño, consideró que este debería primar sobre la inmutabilidad que le asiste a la cosa juzgada, atendiendo que esta última no puede superponerse al derecho a la identidad, por lo que deberá o debía ampararse la pretensión del menor. Entonces, la pregunta que quiero hacer a la doctora es si el interés superior del niño de alguna manera tiene límites. No puede ser un derecho absoluto, un principio absoluto, obviamente que debe tener límites, ¿no? En todo caso, ¿cuáles serían los límites interpretativos a seguir que nos conduzca en realidad a una correcta aplicación de este principio? Otra pregunta podría ser si es posible afectar el interés superior del niño para privilegiar otro. O sea, haciendo un test de ponderación probablemente se pueda o no se pueda, porque se podría afectar el núcleo duro de este derecho o este principio del interés superior del niño. Gracias. Hay algo muy importante que quiero resaltar, que justamente el objetivo de esta ley es establecer los parámetros, o sea, los límites. Y el establecer una metodología significa que la metodología a mí me va a dar un diagnóstico y que el interés superior del niño hace que el caso de cada niño no sea un caso tipo. Yo no recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional, pero sí estoy segura de qué sentencia habré referido, estoy segurísima de que no se aplicó la metodología del interés superior del niño. Porque no podemos decir a rajatabla, porque lo que impide esta observación 14 es establecer generalidades. No sé si me dejo entender. Yo no puedo decir
el interés superior del niño debe estar sobre la cosa juzgada. En materia científica eso es un error. Yo no puedo generalizar, yo tengo que analizar el caso y aplicar el método y los parámetros para determinar el interés superior del niño. Justamente por esos errores que han habido, la observación 14 se ha convertido en ley. Entonces, esta ley lo que hace, cuando uno la aplica en la práctica al caso en particular, se va a dar cuenta que van a aparecer una serie de elementos y factores que no van a permitir ni la subjetividad, ni las generalizaciones, ni las cosas a priori. Entonces, a mí me va a dar un resultado, un diagnóstico, la aplicación del método y de los parámetros, porque hay parámetros, por eso la ley se llama ley de parámetros, donde ese resultado, ese diagnóstico, que a toda la persona que aplique el método le va a salir igual, sobre ese diagnóstico yo voy a formular una hipótesis, una solución posible, donde esa solución posible voy a tener que valorar estos elementos para tomar una decisión, y en esa ponderación tendré que tomar la decisión que más favorezca al niño a largo plazo. Y un concepto de la aplicación del interés superior del niño es la percepción del tiempo. O sea, yo no puedo después de 10 años como padre o 7 años como madre reclamar algo. Entonces, este tema, cuando uno lo lee así, le puede parecer como que muy, ¿no? Muy, digamos, técnico, pero el método aplicado al caso sí da resultados. Yo lo he visto en jurisprudencia internacional. Hay mucha jurisprudencia que aplica este método y que usted cuando la lee identifica rápidamente que ha aplicado la metodología del interés superior del niño, que no da espacios para subjetividades de parte del juez, ni generalizaciones, ni extralimitarse en lo que debe aplicarse. Entonces, en otras palabras, es una herramienta. O sea, lo que se les ha presentado es una herramienta de trabajo, esta ley, cómo aplicar el interés superior del niño. Y yo considero que sí lo define. ¿Por qué? Porque hay un error. Todo el mundo habla del principio del interés superior del niño, ¿sí o no? No es un principio. Tiene una triple dimensión, que es derecho, principio y norma de procedimiento. Entonces, está diciendo que tiene 3 aspectos, porque nosotros siempre hablamos y decimos de manera equivocada el principio del interés superior del niño. No, se debe decir el interés superior del niño. Y de acuerdo a la situación en particular, será derecho, será principio o será norma de procedimiento. Muchas gracias. Nuestro sincero reconocimiento a la doctora Fátima Castro Avilés por esa brillante exposición. Quisiera pedir un fuerte voto de aplauso de reconocimiento. A nombre de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior de Justicia de Junín, empezamos el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta brillante ponencia. Los invitamos el día martes 25 a las 5 de la tarde. El doctor Joel Chimona Catalán estará con nosotros con el tema regímenes patrimoniales en el derecho de la familia, y también el viernes 28 a las 5 de la tarde el tema principios de proporcionalidad en la justicia juvenil a cargo de la doctora María Consuelo Barleta Villarán. Quedan cordialmente invitados. El presidente de la Comisión de Capacitación indica que tenemos algunos afiches. Por favor, las personas que desean llegar a sus instituciones, la carpeta anterior. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta ponencia. Muy buenas noches.